Edgar Alport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana, y falleció el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. A la edad de 22 años, Alport, un estudiante de psicología, entrevistó a Freud, descubriendo cuán preocupado estaba por encontrar motivaciones ocultas en la conducta. Esa experiencia, manifestó Alport, me enseñó que la psicología profunda, por meritoria que fue, puede sumergirse a demasiadas profundidades y que a los psicólogos más les convendría efectuar el reconocimiento completo de los motivos manifiestos antes de meterse en las honduras del inconsciente. De esta forma, Alport se convirtió en el teórico de los rasgos de carácter, enfocado en describir de qué forma se diferencian los rasgos de cada persona, mientras los psicólogos que habían estudiado en relación al tema de los rasgos de la personalidad se habían enfocado en buscar el porqué, no de su descripción. Para Alport, los rasgos son las características distintivas de cada persona, que orientan la conducta y que solo surgen en respuestas a estímulos, los cuales se encuentran interrelacionados entre sí. Los rasgos se miden en un continuo de manera empírica y están sujetos a las influencias sociales, ambientales y culturales, variando según la situación en la que se encuentra el individuo. De esta forma, ayudado por un diccionario de palabras, Alport descubre aproximadamente 18.000 palabras que podía utilizar para describir la personalidad y de la misma manera diferenciarlo de los demás. Sin embargo, tras analizar detalladamente el listado, se da cuenta que existen varios sinónimos, por lo que decide reducir el listado, dejando solo las palabras claves que corresponderían a 4.500 términos. No obstante, consideró que dentro de este enorme listado debería encontrar la manera de clasificarlos de tal forma que englobaran la descripción del individuo de forma básica. Inicialmente, Alport dividió los rasgos en individuales y en comunes. Los individuales se corresponderían a los rasgos característicos de cada persona y los comunes a aquellos que comparten entre los miembros de una determinada cultura. Más tarde, modificó su clasificación denominando los rasgos de las características individuales y disposiciones personales a los rasgos individuales. Estos últimos los catalogó en rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales se consideran la característica más importante, debido a que dirige la mayor parte de las actividades y aspectos de la vida de la persona. Pero no todas las personas son capaces de desarrollar este tipo de rasgos, sino que poseen varios rasgos centrales que dirigen su conducta. Ahora bien, los rasgos centrales son los rasgos principales del individuo, que caracterizan su personalidad y además de las más evidentes en su comportamiento, las cuales van desde 5 a 10 características por persona. Los rasgos secundarios son las características menos importantes. La persona puede mostrarlos, pero de manera poco frecuente, a diferencia de los anteriores, y afectan al comportamiento en determinadas situaciones. James Cattell nació el 25 de mayo de 1860 y falleció el 20 de enero de 1944. Fue un psicólogo estadounidense, primero en dictar clases de psicología en los Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Está considerado como uno de los psicólogos más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, representante de la llamada Escuela Americana de Psicología. Además fue editor y redactor de revistas y publicaciones científicas, entre ellas la revista Science. Cattell ayudó a establecer la psicología como una ciencia fidedigna. Cuando Cattell comenzó su carrera, muchos científicos consideraban la psicología como un campo de estudios menor y en algunos casos como una pseudociencia. Su teoría está fundamentada en la técnica estadística del análisis factorial, el cual es un procedimiento que permite reducir la información realizando agrupaciones de variables. Cattell usaba para explorar las dimensiones básicas de la personalidad, motivaciones y capacidades cognitivas, y su resultado más importante fue el descubrimiento de 16 factores que permiten describir la personalidad. A estos factores los llamó rasgos de fuente.
ya que creía que proporcionaba la fuente del comportamiento que pensamos que es la personalidad. Cattell define la personalidad como la integración de rasgos y viene a ser lo que determina el comportamiento de los sujetos ante una situación y estados de ánimo definido. El rasgo representa una tendencia general que nos indica características de conductas del sujeto que son relativamente permanentes. El rasgo implica una configuración y una regularidad de conducta a lo largo del tiempo y ante una situación. Algunos rasgos pueden ser comunes a todos los individuos y otros pueden ser exclusivos de un individuo. Ciertos rasgos pueden estar determinados por la herencia y por el ambiente. Cattell sostenía que los individuos poseen rasgos idénticos, pero en distinto nivel o grado, y por lo tanto no hay dos individuos exactamente iguales. La conducta de los individuos ante una situación dependerá de los rasgos de su personalidad pertinentes a dicha situación y de las variables que pueden intervenir ante dicha situación. Gracias a los aportes de Raymond Cattell, hoy en día contamos con un test psicométrico como lo es el 16PF, que permite determinar y conocer los 16 factores o rasgos de la personalidad de un sujeto de manera clara y precisa. Estos 16 rasgos o factores son sociabilidad, solución de problemas, estabilidad emocional, dominancia, impetuosidad, responsabilidad, empuje, sensibilidad, suspicacia, imaginación, diplomacia, seguridad, rebeldía, individualismo, cumplimiento y tensión. Hans-Jürgen Heinzenk nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín y falleció en Londres el 4 de septiembre de 1997. Psicólogo, conductista, factorialista inglés de origen alemán, especializado en el estudio de la personalidad. Dentro de las aproximaciones hacia la psicología diferencial de la personalidad derivadas de una fundamentación teórica previa, se encuentran sus postulados. Su modelo estructural es el más importante de entre las factoriales biológicas y en él quedan claramente señalados los correlatos que pueden servir como elementos de contraste en el análisis de la validez de las teorías taxonómicas. Los modelos factoriales biológicos. El de Heinzen es el modelo estructural más importante desarrollado bajo una serie de conceptaciones teóricas previas. En él queda señalado que los correlatos biológicos pueden servir como elemento de contraste en el análisis de la validez de las taxonomías. Sus ideas principales serán: para describir la conducta se utilizan los rasgos que caracterizan a los individuos en un grado. Existen tipos o rasgos que correlacionan entre sí constituyendo categorías de rango superior. Los tipos se basan en factores constitucionales, genéticos o innatos. Antes de la obtención de los datos, Heinzen ya había postulado las principales dimensiones de la conducta humana. El modelo Penn. En el campo de la psicología de la personalidad existen dos corrientes. Una que afirma que la personalidad consta de 3 dimensiones o superfactores, de la cual Heinzen fue su mayor defensor, y otro, actualmente más aceptado, que define que son 5. Estas 3 dimensiones son la extroversión, el neurotismo y el psicoticismo. Cada una de ellas es relacionada con lo que Heinzen consideró los motores de la conducta, que son reproducción, conservación y autodefensa, respectivamente. Además añadió un cuarto factor, la inteligencia, aunque nunca lo vinculó en su teoría Penn. Cada una de estas dimensiones tenía unas bases biológicas a nivel neuroquímico y estaba compuesta por 9 factores o rasgos.